Te voy a hacer una pregunta y ya sabes cuál es la norma. No vale buscarla en Google ni tampoco recurrir a la Wikipedia. ¿Qué sabes acerca de Armenia? ¿Qué conoces de este remoto país ubicado en plena región del Cáucaso? Y ojo, porque Armenia tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, fue el primer país cristiano de toda la historia. Es una potencia en el ajedrez e incluso tiene su propio alfabeto. Pero amigos, si Armenia os resulta un país desconocido, esperad un momento porque dentro de él hay, no sé cómo decirlo, otro país, la autoconstituida República de Artsaj, anteriormente conocida como Nagorno-Karabaj. Tal cual como lo escucháis, hablamos de una república, atentos, que no es reconocida por ningún país del mundo, pero que proclamó su independencia en 1991 y que tiene su propio gobierno, su propio parlamento, su constitución e incluso sus propias fuerzas armadas. Vamos, que salvo un pasaporte con el que poder viajar por el mundo, lo tienen todo. Eso sí, a ver, no es que los ciudadanos de esta curiosa república estén aislados. Todos ellos tienen el pasaporte armenio, porque esta especie de país es un estrecho aliado de Armenia. Veréis, durante la etapa soviética este territorio fue un oblast, una provincia autónoma de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Pero cuando la Unión Soviética se vino abajo, su gobierno decidió que prefería formar parte de Armenia, lo que dio lugar a una larga guerra de más de 4 años que dejó a sus espaldas decenas de miles de muertos. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta de la enorme cantidad de conflictos que se originan por un pedazo de tierra? Pero no nos desviemos. El caso, amigos, es que Armenia lo tiene todo, absolutamente todo, para encandilar a cualquier adicto a la política y por supuesto también para que hablemos de este país aquí, en VisualPolitik. Un país dentro de otro, una reciente guerra en 2016, una enorme diáspora, una revolución democrática e incluso un potencial quebradero de cabeza para el mismísimo Vladimir Putin. ¡Atentos! Sin salida al mar, situado entre grandes montañas y con algo menos de 3 millones de habitantes, creo, amigos, que podemos decir que Armenia es un lugar remoto. Si tuviéramos que describir muy brevemente este país, tal vez podríamos decir que es algo así como la típica república soviética que siempre aparece en las películas de Hollywood. Eso sí, sin el militar rebelde ni los deseos de regresar al comunismo, pero con todos sus oligarcas y con la corrupción por todas las esquinas. Y es que, amigos, ahora sí, hablando en serio, lo cierto es que este país tiene muchos, pero que muchos problemas. Armenia logró su independencia en septiembre de 1991 y hoy, 27 años después, el desempleo supera el 20%. 1 de cada 3 ciudadanos vive en la pobreza. La deuda pública se ha multiplicado por 4 en la última década. Las infraestructuras se desmoronan y además tiene un serio problema con la emigración. Sí, habéis escuchado bien, con la emigración. Fijaos. Se calcula que en todo el mundo hay unos 12 millones de armenios, pero solo 3 millones viven en Armenia. Hablamos, por tanto, de una de las mayores diásporas de todo el mundo. Solo 1 de cada 5 armenios viven en Armenia. Y no solo eso. Cada año que pasa, de media, 40.000 armenios más abandonan el país, en muchos casos para no volver, salvo de vacaciones, claro. Lo peor de todo es que las cosas no parecen estar mejorando. Fijaos, por ejemplo, en cómo ha evolucionado la entrada de inversión extranjera en los últimos años. Pero llegados a este punto puede que te estés preguntando ¿y por qué diantres las cosas van tan mal? Pues amigos, una explicación de por qué las cosas no marchan nada pero que nada bien es la corrupción y el enorme poder que tienen los oligarcas cercanos al poder. Veréis, durante los últimos 20 años el Partido Republicano de Armenia, o un partido teóricamente de centro-derecha y promercado, pero realmente un club de grandes oligarcas, ha convertido la política de este país en todo un entramado de intereses y privilegios.
Desde hace 2 décadas, si quieres hacer negocios en Armenia, afiliarse a este partido es un paso casi obligatorio. Y si eres extranjero, dejarte caer por allí tampoco es una mala idea. Sin embargo, esperad un momento porque en abril de 2018 los armenios dijeron basta. ¿Y qué pensáis que hicieron? Pues ni más ni menos que montar toda una revolución en la calle. ¡Atentos! La revolución. Tras 10 años desastrosos en el poder y tras agotar el número máximo de mandatos, el presidente Ser Sargsyan quiso copiar la estrategia de Putin y ser reelegido como primer ministro. Para ello sacó adelante una reforma que básicamente traspasaba los principales poderes del presidente al primer ministro. Por cierto, ¿qué pensáis? ¿Hablamos de una buena jugada para mantener el poder o simplemente de una burla a todos los armenios? Pues amigos, la gente de este país lo tuvo muy pero que muy claro. El presidente se estaba riendo de todos ellos. Vale que amañaran las elecciones, que utilizaran el poder a su antojo y que los grandes oligarcas usaran el gobierno para hacerse de oro. Pero esto ya era demasiado. Tras 10 años de una gestión peor que mala del presidente Serg, era toda una burla. Y eso los armenios no lo iban a consentir. Así que dicho y hecho. El día 13 de abril, Nikol Pashinyan, un periodista y diputado de la oposición en el Parlamento armenio, se puso al frente de una movilización de protesta. Al principio, muy poca gente se sumó a este movimiento de protesta, pero en cuestión de días la cosa cambió. Vaya que sí cambió. El 16 de abril, grandes grupos de estudiantes se unieron a la protesta y 4 días más tarde, el viernes 20 de abril, el movimiento concentraba ya en Ereván, la capital del país, a decenas de miles de personas. En ese momento fue cuando el gobierno, que hasta ahora se había tomado estas movilizaciones como un pequeño incordio, comenzó a ponerse nervioso. Nervioso de verdad. ¿Y qué pensáis que hizo? Pues detener a los principales cabecillas de estas concentraciones completamente pacíficas, incluyendo a su líder, al mismísimo Nikol Pashinyan. Al mismo tiempo se anunció que la policía dispersaría por la fuerza y sin contemplaciones las concentraciones de protesta. Vamos, que parece que el movimiento llegaba a su fin, ¿verdad? Pues amigos, todo lo contrario, fue el punto de no retorno. A partir de ese momento, más de 200.000 personas en un país de menos de 3 millones de habitantes se echaron a la calle en la capital. El país quedó paralizado, los centros de trabajo, las escuelas y las universidades cerraron. Y la policía, ante semejante concentración de gente, decidió no hacer absolutamente nada. Así que todo esto animó a que cada vez más y más gente se echara a la calle de una forma completamente pacífica y, la verdad, bastante alegre. De repente, amigos, la ciudadanía se había puesto en pie para decir basta. La revolución del terciopelo estaba en marcha. ¿El resultado? A las 4 de la tarde del lunes 23 de abril, apenas 10 días después de que Nikol Pashinyan pusiera en marcha el movimiento de protesta, Serge Sargsyan anunciaba su dimisión. Unas semanas más tarde, el propio Pashinyan, el líder de las protestas, un periodista que en los últimos años ha sufrido un intento de atentado y ha sido encarcelado por enfrentarse al gobierno, ha sido ahora nombrado primer ministro. Y es que, amigos, cuando una sociedad se pone en pie para exigir libertad, democracia y justicia, resulta muy difícil frenarla. El caso es que Armenia tiene ahora una oportunidad para cambiar de rumbo, enfrentarse a los oligarcas y terminar con la corrupción generalizada que está consumiendo el país. Quiero asegurar a los que quieren invertir, crear empleo, que han estado enviando dinero durante años pero no han pensado nunca en crear aquí un negocio, que la hora de vuestro regreso ha llegado. Este proceso debe empezar inmediatamente. Nikol Pashinyan, nuevo primer ministro de Armenia.
Claro que esperad un momento porque no va a ser tan fácil. Primero porque el Partido Republicano sigue controlando el Congreso y sus representantes ya han dicho que ni van a dimitir ni se lo van a poner fácil al nuevo primer ministro. Y eso no es todo. Por si fuera poco, además de los problemas internos, Armenia tiene otros dos retos de peso. Uno de ellos, la Rusia de Vladimir Putin. Rusia y la amenaza azerí. Moscú tiene un control tan grande sobre la economía, la defensa y la política exterior de Armenia que muchos analistas hablan sin tapujos de una especie de ocupación de facto. Sin ir más lejos, en la ciudad armenia de Gyumri, el ejército ruso tiene, ojo, junto a la frontera turca, una importante base militar, con más de 5.000 soldados, aviones MiG-29 y sistemas de misiles antiaéreos S-300. Pero no solo es una cuestión militar, el país también depende en gran medida de las remesas que envían los más de 2 millones de armenios que viven en Rusia. Y además el gigante ruso es su primer socio comercial y controla completamente el suministro energético. Fijaos. Lo que ocurre en Armenia es algo antinatural. Está al lado de Irán, un importante exportador de gas, pero importa su gas desde Siberia, como resultado de acuerdos que hacen poco más que legalizar la ocupación de Armenia. De hecho, según los términos de dichos acuerdos, Ereván no puede llegar a un acuerdo con Teherán a menos que Moscú lo acepte. Rubén Mergravian, editor de 1in.am. Pues bien, el caso es que hasta ahora Vladimir Putin ha tenido muy buenas relaciones con el gobierno. Y ya sabéis todos que a Putin este tipo de revoluciones, digamos, que no le entusiasman. Así que la advertencia está sobre la mesa. Cuidado con mirar demasiado o prestar atención a las llamadas seductoras de la Unión Europea o Estados Unidos. Pero amigos, aquí no termina todo. Existe otra gran amenaza. ¿Os acordáis de la República de Artsaj? Pues bien, es una especie de protectorado de Armenia, de tal forma que Azerbaiyán lo considera a todas luces territorio ocupado y no tiene reparos en manifestar su intención de reconquistar este territorio. De momento, los enfrentamientos no son extraños, e incluso hace relativamente poco, en 2016, se produjeron en este lugar durante 4 días duros enfrentamientos hasta que Putin exigió el alto el fuego. Pero evidentemente el riesgo existe, sobre todo porque Azerbaiyán tiene petróleo y gas. Y eso, amigos, supone dinero. Para que os hagáis una idea, el presupuesto militar de Azerbaiyán es tan grande como el presupuesto del gobierno de Armenia. Así que si un día Rusia decidiera lavarse las manos, Armenia podría tener muchos, pero que muchos problemas. En fin, así están las cosas. Pero ahora, turno para ti. ¿Conocías la República de Artsaj? Déjanos tu respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. Muchísimas gracias, por cierto, por todo vuestro apoyo en Patreon. Está siendo increíble. Estamos preparando muchas cositas que pronto empezaréis a ver y que creemos os van a gustar. Pero como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale like y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.